seguridad y salud en el trabajo, que es la normativa, ¿no?, más importante que se tiene, ¿no?, a nivel de todos los sectores. Recordemos que hay sectores que manejan su normativa, ¿no?, más específica, pero lo que nosotros vamos a estudiar es la norma que va a regular a todas ellas, ¿no?, a todas las demás. Ahora, vamos a empezar con lo siguiente, ¿no? Cuando ustedes realizan, bueno, juegan cualquier tipo de, ¿no?, de juego de azar, ¿no?, tienen que de repente conocer, ¿no?, ciertos procedimientos, ¿no?, ciertas reglas del juego, ¿no? Estas reglas del juego te permiten desenvolverte bien, ¿no?, en cualquier tipo de juego de azar, ¿no?, etcétera, ¿no? Entonces, si tú no sabes estas reglas, obviamente no vas a tener un buen desenvolvimiento, ¿no? Puedes de repente manejarte bien, pero no necesariamente vas a hacerlo, vas a desenvolverte al 100%. Entonces, las reglas en cualquier tipo de juego es importante, ¿no? Igual, si hacemos una analogía con lo que es seguridad y salud en el trabajo, nuestras reglas de juego, aunque la seguridad no es un juego, vendrían a ser nuestras normativas, ¿no? ¿Por qué son nuestras normativas? Porque ellas nos van a indicar qué es lo que vamos a hacer, cómo es que vamos a proceder, ¿no? Igual, cuando de repente están jugando, no sé, damas, o están jugando, no sé, ajedrez, ustedes tienen que saber cómo moverse, ¿no? Bajo qué normas o bajo qué reglas de ese juego van a desenvolverse, ¿no? Van a moverse, no sé, van a mover sus piezas, ¿no? Entonces, tienen que conocer eso, porque si de repente tú entras a jugar así sin conocer esto, obviamente vas a perder, ¿no? Igual, lo mismo sucede en lo que es seguridad y salud en el trabajo. Es importante conocer todo el marco normativo, porque esa es la base, ¿no? Y nos dice cómo es que vamos a proceder dentro de lo que es el sector de seguridad y salud en el trabajo. ¿Cuáles son las normas importantes? La ley, obviamente, el 29783, que aparece en el 2011. Antes no teníamos, si bien algunas normas importantes en lo que es el sector de construcción, en lo que es el sector de minería, pero en lo que era a nivel general, ¿no?, que abarcara todos los sectores, no. Es por eso que es recién a partir de esta época donde se empiezan a hacer más supervisiones, ¿no?, más fiscalizaciones, ¿no? Empieza a entrar la SUNAFIL, ¿no?, como organismo fiscalizador, y ya las empresas empiezan a ponerse las pilas y empiezan a implementar su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Antes no lo hacían. ¿Por qué? Porque no se tenía esa conciencia, ¿no? Las personas no tenían esa conciencia de prevención de riesgos, no tenían una cultura de prevención de riesgos, ¿no? Pero a partir de que ya existe una ley que te obliga a hacerlo, ya las empresas se van a empezar a ponerse las pilas y van a empezar a implementar esas medidas, ¿no? Porque obviamente nadie quiere una multa, ¿no? Una multa en lo que es, por ejemplo, seguridad y salud en el trabajo es bastante considerable, ¿no? Entonces, para que las empresas no pierdan dinero, van a necesitar cumplir con todos los lineamientos que se encuentran dentro de las normas, ¿no? Esas normas básicas. Pero, como ya les había mencionado, hay normas sectoriales, ¿no? Para cada sector. Por ejemplo, el que les había mencionado en la primera sesión, el de construcción, es la ley o reglamento G050, ¿no? En el caso de hidrocarburos tenemos la 043, en industria la 42F, ¿no? Minería, que es una de las más importantes, al igual que la G050, ¿no? La 055 2010EM, ¿no? Estas son bastante importantes. Electricidad, en el 2013, y bueno, la de pesca, ¿no? Entonces, cada sector tiene sus decretos supremos, tiene sus propias normas, ¿no? Pero estos reglamentos son para esos sectores, ¿no? Específicamente para cada sector, ¿no? Sin embargo, nosotros tenemos una ley ya, ¿no? Una ley de seguridad y salud en el trabajo que se va a aplicar en todos los sectores, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de la ley? Promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país, ¿no? Proteger, en síntesis, proteger a nuestros trabajadores, ¿no? Que no hayan accidentes laborales, ¿no? Que no hayan accidentes mortales, ¿no? Eso es lo que
quiere, ¿no?, la ley, ¿no? Promover eso, ¿no? Promover una cultura de prevención en riesgos laborales y disminuir la cantidad de accidentes, ¿no? Proteger al trabajador, ¿no? Proteger la salud del trabajador. Entonces, lo que nos va a decir es lo siguiente, ¿no? Que el Estado va a actuar como un fiscalizador, los empleadores van a estar encargados de lo que es la prevención y los trabajadores u organizaciones sindicales de lo que es la participación, ¿no? Los trabajadores están obligados a participar, ¿no?, en todas las actividades que se señalen, ¿no? También otro objetivo es el diálogo social, ¿no?, entre trabajadores, gerente, entre las personas encargadas de lo que es la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces, es necesario, y vamos a verlo más adelante, el por qué, ¿no? Porque es necesario. Velar también por el cumplimiento de la normativa, obviamente, ¿no? Esos tres objetivos son todos los objetivos de la ley, ¿no? Lo que quiere la ley. Ámbito de aplicación, ya hemos dicho que lo bueno de la ley es que se aplica al régimen privado, al régimen público, y también considera lo que son Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, ¿no? Claro que, bueno, estos cuentan también con propias normativas, pero en realidad la norma se aplica para todos los sectores. La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo se aplica para todos estos sectores económicos, ¿no? Y también dentro de ellos sus empleadores, trabajadores, ¿no?, a nivel nacional. ¿Cuál es el contenido de la ley? Es el que ustedes pueden ver, ¿no? Es básicamente para esquematizar el contenido de la norma, pero lo que vamos a ver no van a ser todos los títulos, sino lo más importante, ¿no?, lo que vamos a aplicar en el campo, ¿no? Porque esto, lo demás, son básicamente disposiciones generales, ¿no?, introducciones, ¿no?, sobre la ley, etcétera, ¿no? Lo que nos importa a nosotros y lo que vamos a ver en esta sesión van a ser estos últimos títulos, ¿no? El título cuarto, quinto, sexto y el séptimo, ¿no? El primero, que nos habla del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, de ley tenemos que verlo. Algunos derechos y obligaciones, eso lo van a encontrar también en la ley, ¿no? Eso lo vamos a repasar nada más. La información también de accidentes de trabajo, ¿no?, lo importante que se tiene que recordar, y lo que es relacionado a lo que es la inspección de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Ahora, para hablar de lo primero que vamos a ver, porque recuerden que esto es básicamente una introducción, ¿no? También nos habla de la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Nos habla del sistema nacional, pero lo que vamos a aplicar es en campo, ¿no? Va a ser esto, ¿no? Ahora, antes de ver lo que es sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, tenemos que explicar qué es un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Porque si bien la ley lo indica, ¿no?, de todas formas necesitamos saber qué es cuál es el concepto, ¿no?, qué es lo que busca un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Como ustedes saben o habrán estudiado en otras clases, ¿no?, un sistema va a ser un conjunto de partes que van a interactuar entre sí, ¿no? Ustedes lo pueden ver en ecología, lo pueden ver también de repente en biología, ¿no?, cuando han recibido sus clases de biología en el colegio, ¿no?, cuando hablábamos del sistema digestivo, cuando hablábamos de sistema circulatorio, cuando hablábamos de otro sistema nervioso, por ejemplo, ¿no? Hablábamos de que el sistema era un conjunto, estaba formado por órganos, ¿no? Todos esos órganos interactuaban con algún objetivo, ¿no? Dependiendo de qué tipo de sistema, el objetivo cambiaba, ¿no? Igual, en el caso del sistema de gestión, conservamos el mismo concepto de sistema, que es un conjunto de elementos que van a interactuar. Pero ¿qué sucede? Que estos conjuntos de elementos van a interactuar con un objetivo, ¿no? Pero en el caso de seguridad y salud en el trabajo, el objetivo es asegurar el bienestar integral de los trabajadores, ¿no? Ese es su objetivo, ¿no? Entonces, a nosotros este sistema nos va a servir como una herramienta para identificar, evaluar los peligros y riesgos, y también para controlarlos, ¿no? O sea, para controlarlos de forma que aseguremos un bienestar
integral al trabajador. Entonces, este es un sistema de gestión, ¿no? Está constituido por un marco documentario, ¿no? Y también por la participación de todas las personas dentro de la empresa, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Promover una cultura de prevención de riesgos, ¿no?, laborales. Esto es básicamente para proteger al trabajador, ¿no?, mediante la adopción de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces, ese vendría a ser un sistema, ¿no?, como un concepto simple, ¿no? Este es otro concepto, ¿no? Es un conjunto, lo que ya les había mencionado, un conjunto de elementos que se van a interrelacionar, ¿no?, y que tienen por objetivo establecer una política, objetivos, mecanismos y acciones necesarias para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, ¿no? Entonces, eso es un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Si nosotros cambiamos sistema de gestión de calidad, por ejemplo, ¿no?, el objetivo va a cambiar, ¿no? El objetivo va a ser mejorar la calidad del producto, ¿no?, para que nuestros clientes estén satisfechos, ¿no? Si el sistema de gestión de ambiente, ¿no?, del ambiente, obviamente va a ser un conjunto de partes que van a interactuar, pero con otro objetivo, ¿no? Disminuir de repente los impactos en el ambiente, ¿no? Entonces, es lo mismo, ¿no? El concepto de sistema se mantiene, pero el objetivo, va a ser otro, ¿no? El objetivo en este caso va a estar asociado a lo que es la prevención de riesgos. Y bueno, las partes que interactúan vienen a ser todos los documentos, las personas que van a implementar el sistema, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos 3 imágenes donde podemos ver partes, ¿no? Partes tal vez de un sistema, pero estas partes no van a interactuar, ¿no? Entonces esto va a estar desordenado, ¿no? Por ejemplo, no sé, cuando en su empresa, ¿no?, cuando no hay un sistema, todo está un poco desordenado, ¿no? Cuando ya empiezan a sistematizar, ¿no?, de repente los documentos ya tienen un orden, ¿no? Ya hay un orden establecido, ¿no? Entonces, en el caso de un sistema de seguridad y salud en el trabajo, estas partes interactúan, ¿no? Y ya esta interacción va a hacer que el producto, bueno, el resultado va a ser mucho mejor, ¿no? Porque ya va a haber un orden y se va a trabajar en base a un objetivo, ¿no? Acá cada parte tiene su objetivo, ¿no? Acá es un poco desordenado. Y bueno, quienes participan, obviamente el empleador, con el deber de prevenir, los trabajadores y los sindicatos con el derecho a participar, y el Estado, que fiscaliza a través de sus organismos fiscalizadores, como por ejemplo la SUNAFIL, en el caso de seguridad y salud en el trabajo. Por ejemplo, en el caso de medio ambiente, ¿a quién tenemos? A la OEFA, ¿no? También tenemos a la DIGESA, también fiscaliza, ¿no? La DIGESA, a través de sus de sus organismos, ¿no?, de sus redes, por ejemplo las DIRESAs, ¿no? Entonces, en el caso de lo que es fiscalización de seguridad y salud en el trabajo, el organismo que tenemos es la SUNAFIL. ¿Por qué se establece un sistema de seguridad y salud en el trabajo? Uno, porque obviamente es obligatorio por la normativa, ¿no? Y otro, porque es voluntario. ¿Por qué es voluntario? Porque algunos lo establecen de forma voluntaria. En realidad casi todos lo establecen de forma obligatoria, pero también otro de los incentivos para que se establezca un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es que va a mejorar la calidad de mis trabajadores y por lo tanto va a mejorar el producto y por lo tanto también va a mejorar la satisfacción de mi cliente, ¿no? La satisfacción de mi cliente. Y bueno, mi empresa va a tener un mejor rendimiento, etcétera, etcétera, ¿no? No muchas personas conocen los beneficios de tener un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Mis trabajadores, cuando se sienten protegidos, van a sentirse con mayor incentivo, con mayor motivación, ¿no? ¿Por qué? Porque saben de que su empresa está protegiéndolos, ¿no? Está haciendo cambios con el objetivo de protegerlos y con el objetivo de beneficiarlos, ¿no? Entonces van a trabajar con mayor rendimiento, ¿no? Y ya no van a trabajar preocupados, ¿no? Porque de repente al siguiente día tengan un accidente, ¿no? Entonces cuando se establece un sistema de gestión se tienen muchos beneficios, ¿no? Que no se ven, ¿no? En un inicio se hace de forma obligatoria. ¿Por qué? Porque obviamente necesito que no me multen, pero
con el tiempo las empresas grandes se dan cuenta de que implementando un sistema te ahorras mucho, ¿no? Porque no solo en lo que es recursos humanos, ¿por qué? Porque ya no vas a tener tantos accidentes, no vas a tener menos trabajadores que de repente van a estar en cama porque van a tener cualquier tipo de accidente, sino que en un accidente recuerden que no solo hay daños humanos, de recursos humanos, sino también daños materiales, entonces no vas a perder dinero por esa parte. Entonces esto se obtiene ya con el tiempo, ¿no? Ya se tiene una conciencia de lo que es bueno para tu empresa. ¿Qué se puede implementar? Recuerden cuando ustedes estudian lo que es sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, siempre lo asocian a lo que es la OSAS 18001, ¿no? La OSAS 18001. Pero en realidad hay otras formas de implementar, o sea, la norma, la ley te pide que implementes tu sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿En base a qué? Tú ya eliges, ¿no? Ahora, ¿por qué si se aplica la OSAS 18001? ¿No? La OSAS 18001, que bueno, ya se va a actualizarse ya no como OSAS, sino como ISO, ¿no? Pero la que teníamos, bueno, la que hasta ahora tenemos es la OSAS 18001, ¿no? Las otras ya se han actualizado, la ISO 14001, la ISO 9001, ¿no? Ya se han actualizado, pero en el caso de la OSAS me parece que está en trabajo, ¿no? En construcción todavía. De todas formas, igual, si ustedes van a implementar un sistema de gestión y seguridad y salud en el trabajo, pueden hacerlo con la OSAS, ¿no? El punto es que empiecen desde ya. Ahora, ¿por qué se elige? Porque esta OSAS 18001 está basado en estos principios. Uno, lo que es la mejora continua, ¿no? Que es lo más importante, el compromiso de toda la organización y el cumplimiento de la normativa legal, ¿no? De estos tres principios, el más importante va a ser el de mejora continua, ¿no? ¿Por qué? Porque el de mejora continua me va a permitir eso, mejorar de forma continua, o sea, mejorar cada día, ser mejor cada día. ¿Por qué? Porque está basado en el ciclo PHBA. ¿Qué es el ciclo PHBA? Es el ciclo de Deming o también el ciclo denominado de mejora continua. ¿De qué se trata este ciclo? De lo siguiente. Yo voy a tener 4 fases, ¿no? En mi sistema. En la primera fase yo voy a planificar, establecer los objetivos, establecer también la política. Bueno, antes tienes que establecer una política y en base a la política tú estableces tus objetivos de lo que es la seguridad y salud en el trabajo de tu organización. Recuerden que cuando hagan los objetivos de su sistema, estos objetivos tienen que estar en base a la política. No puedes plantear los objetivos y luego plantear la política, ¿no? ¿Qué es la política? Vamos a verlo también en la sesión. Pero bueno, haces tu política y estableces tus objetivos, ¿no? Es como, por ejemplo, tú estás organizando, no sé, un evento en tu casa, ¿no? Una fiesta, ¿no? Entonces, para organizar esa reunión o esa fiesta, vas a tener que primero planificar, ¿no? Cuántos invitados vas a tener, ¿no? En tu casa, qué vas a comprar, ¿no? De repente vas a comprar bebidas, vas a comprar comida, ¿no? Para cuántas personas tienes que comprar la bebida, las comidas. Entonces, todo eso lo vas a planificar y vas a hacer un presupuesto, ¿no? ¿Cuál es tu objetivo? Realizar la reunión, ¿no? Que la reunión tus invitados salgan satisfechos de esa reunión, ¿no? Entonces, en esa fase de planificar vas a empezar a establecer todos sus objetivos, ¿no? De repente, esas reuniones con personas de tu trabajo, ¿no? Con de repente amigos, contactos que de repente te pueden llevar a otras empresas y mejorar mejorar tu puesto, ¿no? Ascender de repente, ¿no? Vas a invitar a tu jefe. Entonces, el objetivo de tu reunión es que tus invitados se vayan satisfechos y específicamente tu jefe haga contacto contigo, ¿no? Haga una amistad contigo, etcétera, ¿no? Entonces, tú puedes plantear tus objetivos, ¿no? Cuales quieras, ¿no? Estoy planteando un caso X, ¿no? Para ejemplificar lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, la siguiente fase sería la fase de hacer, ¿no? La fase de hacer, ejecutas el plan, o sea, realizas la reunión en tu casa, ¿no? Ya tienes tus invitados, ya han venido tus invitados, tienes la comida, tienes la bebida, etcétera, ¿no? Todos los recursos. Luego verificas, ¿no? O sea, termina la reunión y evalúas qué es lo que ha ido bien, ¿no? ¿Ha habido suficiente comida? Si tus invitados se han ido satisfechos o no, ¿no? De repente
invitados, una parte de todos sí ha ido satisfecho, pero otra parte no, porque de repente no ha habido comida suficiente, no ha habido asientos suficientes, ¿no? Entonces tú verificas qué es lo que has hecho bien, qué es lo que has hecho mal. ¿Para qué? Para que en la fase actuar ya lleves a cabo las acciones que vas a corregir dentro de lo que es tu sistema, ¿no? O sea, ya en la fase actuar ya llevas a cabo las acciones de mejora, ¿no? Entonces este ciclo se va a repetir, ¿no? Planificas, actúas, verificas, revisas y nuevamente, ¿no? O sea, tú vas a mejorar tu sistema continuamente, ¿no? Y por eso es que se elige el OSA 18001, ¿no? Porque está basado en el sistema de mejora continua. O sea, tú vas a mejorar tu sistema constantemente, ¿no? Y aparte porque se puede integrar muy bien con los otros sistemas. ¿Cuáles son? La ISO 14001 y la ISO 9001. Las dos ISOs también están basadas en este sistema de mejora continua, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que al momento de implementar estos tres sistemas yo no voy a tener tantos problemas, ¿no? Va a ser un poco más sencillo, ¿no? Que si de repente empleara otra normativa para implementar lo que es mi sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Ahora ya vimos lo básico del sistema de gestión y seguridad y salud en el trabajo en general. Ahora vamos a ver lo que nos dice la ley. ¿Qué nos dice la ley? Es casi lo mismo que los he explicado, pero ya con algunas especificaciones en el caso de lo que es, por ejemplo, el deber del empleador, ¿no? Los derechos del trabajador, ¿no? Algunas cosas más específicas, ¿no? Por ejemplo, nos dice, ¿no?, que el empleador debe adoptar un enfoque de sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? ¿Qué más nos dice? Nos habla sobre la participación de los trabajadores. En la norma va a estar bastante resaltado lo que es la participación de los trabajadores, no solo en lo que es la capacitación, ¿no? Yo puedo capacitar a mis trabajadores, ¿no? Pero no solo mis trabajadores van a participar en esa capacitación, sino también tienen que participar en las convocatorias de elecciones, por ejemplo, ¿no? Para establecer el comité de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? También, por ejemplo, esto es importante, ¿no? De todo lo que ven acá, esto es una de las cosas más importantes, ¿no? Participación en el hiper, ¿no? En el hiper-C. ¿Por qué es importante? Porque obviamente van a estar ellos van a estar cerca de los peligros, ¿no? Entonces ellos van a poder identificar cuáles son los peligros a los que están expuestos, ¿no? Si yo soy de repente un inspector de seguridad y salud en el trabajo, de repente me encargo de lo que es la parte de seguridad y salud en el trabajo en mi empresa. Yo puedo ser nuevo, ¿no? Y puedo de repente tener los conocimientos de la empresa anterior en la que trabajé, pero esta empresa es nueva, ¿no? Entonces yo no sé cómo es que trabaja esta empresa, ¿no? Cuáles son las falencias de esta empresa. Entonces todo eso lo van a saber mis trabajadores, ¿no? Porque ya tienen experiencia y ya han estado expuestos a todos esos trabajos. Entonces es importante también hacerlos participar en el hiper-C, ¿no? Bueno, me parece que es lo mismo, ¿no? Los empleadores que tienen implementados con sistemas integrados de gestión o cuentas con certificaciones internacionales de seguridad y salud en el trabajo deben verificar. Bueno, cuando ustedes realicen su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en base, por ejemplo, a la norma 18001, deben de también verificar que cumple con lo mínimo que se señala en la ley 29783, ¿no? Si ustedes implementan su sistema en función a la OSA 18001, también su sistema tiene que cumplir con la ley y aparte con en las normas sectoriales que ustedes tienen, ¿no? Por ejemplo, si yo trabajo en una minera, ¿no? Tengo que cumplir no solo con la ley, no solo con la OSA 18001, sino también con la 055, ¿no? La norma en lo que es minería, ¿no? Si yo trabajo en lo que es construcción, con la G050, ¿no? Igual. Son las medidas de prevención y protección en lo que es peligros, ¿no? Riesgos. Esto lo vamos a ver también en lo que es hiper-C, así que lo vamos a ver rápido, porque en lo que es hiper-C se va a explicar de forma más extensa. ¿Qué nos dice la ley? Que las medidas de prevención tienen un orden de prioridad, una jerarquía, ¿no? Cuando yo quiero controlar un riesgo,
lo primero que tengo que hacer es verificar si se puede eliminar, ¿no? Si ese riesgo, si ese peligro se puede eliminar, ¿no? Si no se puede eliminar, entonces lo que hago es un tratamiento, control o aislamiento, ¿no? Ahora, en la ley se ve de esta forma, pero en práctica lo van a ver de forma distinta, ¿no? En la práctica lo que van a ver es la primera opción de acuerdo al orden de prioridad, es la eliminación, ¿no? Eliminar el riesgo. Por ejemplo, yo tengo una máquina que produce mucho ruido y que está molestando a mis trabajadores, ¿no? Entonces, lo primero que se me ocurriría a mí sería eliminar de frente, ¿no? La fuente, ir directo a la fuente. Pero sucede que a veces no puedo eliminar ese riesgo, no puedo eliminar ese peligro. Entonces, como yo no puedo eliminar, me voy a la segunda opción, que es sustitución. Bueno, aquí está como tratamiento, pero en realidad en la práctica ustedes lo van a ver y vamos a ver la otra, bueno, la jerarquía, ¿no? Que se utiliza, que sigue lo que es la sustitución, ¿no? Yo puedo sustituir esa máquina de repente que produce mucho ruido por una máquina que produce menos ruido, ¿no? Una máquina mejor acondicionada, no sé, una máquina más nueva, ¿no? Pero de repente yo no tengo el presupuesto para cambiar de máquina, ¿no? Entonces lo que puedo hacer, o de repente esa máquina es nueva, ¿no? Esa máquina ya es nueva, entonces ya, ¿para qué cambiarla por otra si ya es nueva, ¿no? O bueno, podría cambiarla por otra, pero por otra de otra marca, ¿no? Pero de repente esa es muy cara. Entonces lo que se hace es ir a los controles de ingeniería, ¿no? De repente ponerle algún aislamiento. Les estoy explicando lo que se hace en práctica. Lo que está en la ley es esto, pero básicamente cuando vamos a ver IPRC van a ver el control, perdón, la jerarquía de controles de la forma en la que les estoy mencionando ahorita. Si quieren lo pueden apuntar, pero de todas formas lo van a ver en la sesión de IPRC. Ahora también, como les mencionaba, ¿no? Si yo no puedo sustituir esa máquina, lo que puedo hacer es establecer algún control de ingeniería. ¿Qué significa eso? De repente no ponerle algún aislamiento, algo que me permita disminuir ese ruido, ¿no? Algo relacionado ya, vendría a ser un control ya de ingeniería, ¿no? Si yo no puedo hacer eso, o si ya hice, pero quiero asegurar la protección de mis trabajadores al 100%, entonces lo que hago es, además de eso, establecer controles administrativos. Esos controles administrativos, ¿qué son? Por ejemplo, son señalizaciones, por ejemplo, son capacitaciones, ¿no? Entonces yo podría, por ejemplo, capacitar a mis trabajadores en lo que es monitoreo de ruido, no monitoreo, sino más que todo los daños que produce el ruido, ¿no? Porque mis trabajadores, si no están concientizados, de repente pueden hacer caso omiso a mis indicaciones, ¿no? Y no pueden utilizar de repente los EPPs, ¿no? No utilizan los EPPs. Entonces yo establezco un control de ingeniería, que es la capacitación para que mis trabajadores utilicen todos los equipos de protección, ¿no? Sigan las indicaciones, sigan el procedimiento de trabajo como esté establecido en el documento y ya no tenga ningún problema, ¿no? Y asegure el bienestar de mis trabajadores. Y lo último es facilitar equipos de protección. Ahora, las anteriores que hemos visto son medidas de prevención, ¿no? Los EPPs no son medidas de prevención. Algunas empresas creen que los EPPs, al proporcionar yo EPPs, yo estoy previniendo un accidente. Yo no estoy previniendo un accidente, yo solo estoy protegiendo a mi trabajador. Entonces, esos equipos de protección son una medida de control de riesgos, pero ya la medida final, ¿no? Es una medida en realidad complementaria, porque las principales son las anteriores, las que hemos visto, ¿no? Entonces yo lo que hago es proporcionar un EPP adecuado, ¿no? Para que proteja los oídos de mis trabajadores. Entonces eso sería básicamente lo que tenemos que ver en lo que es medidas de control. Un sistema también va a tener una política, ¿no? Dentro de lo que es el sistema de gestión tiene que haber una política. Recuerdan que en la parte de sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, en la explicación que dimos inicial, dijimos que primero se estableció una política y luego los objetivos en base a esa política. Bueno, esta es la política, ¿no? La política del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué es la política del sistema de seguridad y salud en el trabajo? Es un documento así. Este es un ejemplo de política. Les he puesto ese ejemplo
para que no se confundan, ¿no? Porque de repente política pueden pensar de que es un documento de 2-3 hojas, ¿no? Es un documento corto, ¿no? Que tiene que tener las siguientes características de acuerdo a la ley. Por ejemplo, ser específica, ser concisa, ¿no? Estar redactada con claridad, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que todos mis trabajadores tienen que entender esa política. Si el fiscalizador va y verifica y pregunta a uno de sus trabajadores sobre la política y el trabajador no tiene ni idea sobre qué es la política, entonces ahí va a haber una observación, ¿no? ¿Por qué? Porque mi trabajador no está entendiendo qué es mi política o a qué se refiere mi política, ¿no? Entonces esa política puede estar mal redactada de repente, ¿no? O de repente puede estar redactada en un lenguaje no tan claro, ¿no? Entonces por eso la política no tiene que ser con términos muy rebuscados, sino tiene que ser lo más simple posible, ¿no? Otra característica, bueno, tiene que ser difundida y accesible a todas las personas dentro del lugar de trabajo, ¿no? Tiene que ser repartidas a todos mis trabajadores. Y bueno, también tiene que ser actualizada, ¿no? Periódicamente. Bueno, dentro de la política, por ejemplo, incluye algunos principios como proteger a los miembros de la organización, ¿no? Asegurar también la salud de los miembros de la organización, cumplir con los requisitos legales de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? La participación de los trabajadores, la mejora continua, y debe ser compatible con otros sistemas de gestión que se hayan integrado, ¿no? En este caso estamos viendo solo sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, por lo tanto solo estamos viendo lo relacionado a lo que es seguridad y salud, ¿no? A ver, vamos a ver si esta política cumple con esos objetivos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La política tiene que establecer la protección de la seguridad y salud de los miembros de la empresa, ¿no? Acá nos dice que la empresa muy segura, empresa líder a nivel regional, dedicados a trabajos de metalmecánica, se encuentra comprometida en velar por la seguridad y salud de los trabajadores, ¿no? Entonces, ¿cumple con ese requisito? Sí, ¿no? Otro requisito es mencionar el cumplimiento de los requisitos legales, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver si acá hablan sobre algún requisito legal. En velar, bueno, nos quedamos acá, ¿no? Salud de sus trabajadores y cumplir con la legislación vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces, esta política, de ejemplo, sí cumple, ¿no? Con el segundo requisito, porque nos dice que está comprometida, la empresa está comprometida en cumplir con la legislación vigente, ¿no? Otra cosa que nos señala, bueno, es la participación de los trabajadores, ¿no? Acá habla de participación de los trabajadores. A ver, el cumplimiento de nuestros objetivos se realizará implementando procedimientos que permitan evaluar no habla de trabajadores, ¿no? No se encuentra convertida en hablar. Bueno, acá en esta sección se habla de trabajadores, pero no habla sobre participación de los trabajadores, ¿no? Trabajo cuando se requiera, disminuir los incidentes. No habla entonces en esta parte, pero de repente sí habla de mejora continua, ¿no? Trabajan en la empresa, conocimiento. Acá dice, ¿no? Asimismo, el cumplimiento y conocimiento de esta política es responsabilidad de todos los que trabajan en la empresa, ¿no? O sea, la participación, ¿no? de los trabajadores. Así implícitamente sí habla, ¿no? de lo que es la participación de los trabajadores, porque te menciona de que la política tiene que ser conocida por todos los que trabajan en la empresa. Y bueno, eso de compatibilidad no está en este caso, porque solo estamos hablando del sistema de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Tampoco me parece... se habla de mejora continua, ¿no? Controlará en forma continua los riesgos físicos, bueno, implícitamente, ¿no? No es que hable de mejora continua en sí, pero si se trata de evaluar continuamente, eso significa de que sí va a haber una inspección continua, ¿no? Un seguimiento continuo. Ahora, lo que es el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, recuerden que no todas las empresas van a tener un comité, ¿no? Se habla de comité
solo cuando las empresas cuenten con 20 o más trabajadores, ¿no? Ahí sí se constituye un comité. En el caso de que las empresas cuenten con menos de 20 trabajadores, ahí no se realiza un comité, ¿no? Sino se elige, ¿no?, un supervisor de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Y bueno, la elección tanto del comité como la del supervisor de seguridad y salud en el trabajo tienen que ser realizada por los trabajadores, ¿no? A veces sucede que no se realiza por los trabajadores, o sea, los trabajadores no son los que eligen al comité, ¿no?, o al supervisor de seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué sucede eso? Sucede que a veces los trabajadores no están capacitados, ¿no? Y los trabajadores pueden elegir de repente a aquella persona con la cual sientan mayor empatía, ¿no?, como supervisor o como de repente miembros del comité, ¿no? Y lo que se quiere es que el comité tenga la suficiente capacidad para realizar las funciones que se establecen en la ley, ¿no? Es por eso que a veces el empleador es el que elige el comité, ¿no? El empleador es el que elige al supervisor de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? En realidad no se debería de hacer así, ¿no? Los trabajadores por ley tienen que elegir a su comité y tienen que elegir a su supervisor, ¿no? Pero a veces se hace, ¿por qué? Porque de repente el empleador conoce a alguien que sí sabe de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Sí ha estado capacitado, entonces a esa persona le elige, ¿no? Pero para caer en eso, para no caer en eso, para hacerlo de acuerdo a la ley, es mejor capacitar a todos mis trabajadores y bueno, que mis trabajadores elijan de acuerdo a sus capacidades, ¿no? Y no solo de acuerdo a la empatía que puedan sentir, ¿no? Bueno, los objetivos, ¿cuáles son? Lo mismo, ¿no? Promover la salud y seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Hay cosas que se repiten bastante, ¿no? Que son redundantes, pero que son necesarias porque a veces cuando las leyes, ¿no?, tienen algunos vacíos, ahí es cuando de repente los empleadores se sostienen de ese argumento para no promover, no promover la cultura de prevención de riesgos, ¿no? Y bueno, eso es lo mismo, ¿no? Normativa nacional, promover la seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a la normativa, ¿no? Bueno, la convocatoria a la instalación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo corresponde al empleador, ¿no? El acto se realiza en la empresa, se realiza un acta respectiva, ¿no? Este es básicamente teoría, ¿no? El presidente va a ser elegido por el propio comité, o sea, una vez que se establece el comité va a elegir a su presidente, ¿no? Va a estar conformado también por un secretario y bueno, los demás miembros, ¿no?, los demás integrantes del comité. Funciones son todas estas, ¿no? El comité es como un nexo entre la alta gerencia y los trabajadores, ¿no? Por eso el comité es importante, ¿no? Establecer un comité es importante en el caso de las empresas que tienen más de 20 trabajadores, porque es un nexo, ¿no? Porque yo cómo voy a comunicar mis ideas como trabajador, ¿no? A veces no se puede ir directamente, ¿no? Hay muchos procesos burocráticos, ¿no?, que se tienen que hacer antes para acceder, ¿no?, al gerente, pero el comité va a facilitarme eso, ¿no? Va a facilitarme esta comunicación, ¿no? Entonces, algunos, por ejemplo, señalan, ¿no?, algunos especialistas de que el gerente debería formar parte también del comité. ¿Por qué? Porque el gerente va a estar discutiendo, ¿no?, por ejemplo, todas las funciones, ¿no?, y va a tener la información de primera mano, ¿no? O sea, se va a comunicar directamente con los trabajadores, ¿no? No es que de repente el trabajador se comunique con el comité y el comité luego se comunique con el gerente, ¿no? Sino va a tener la información de primera mano. Entonces, por eso algunos recomiendan eso, ¿no? Pero al fin y al cabo el comité es
elegido por los trabajadores, ¿no? Las funciones son todas las que pueden ver acá, ¿no? Aprobar el plan anual de capacitación, ¿no? Entonces es por eso que el comité tiene que tener conocimientos en seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Sino ser capacitado en seguridad y salud en el trabajo. Y bueno, algunos requisitos: no tiene que ser un menor de 4, se debe considerar el nivel de riesgo de la empresa, ¿no? Como mínimo, estas personas tienen que tener 18 años, ¿no? Ser trabajador y lo que dijimos, ¿no? Tener conocimientos en seguridad y salud en el trabajo. Bueno, estas son algunas responsabilidades del empleador. Vamos a ver las más importantes, porque en realidad son varias, pero algunas son redundantes. O sea, es lo mismo, ¿no? Asegurar la seguridad y salud en el trabajo, etcétera. Por ejemplo, la entrega del reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Esa entrega se tiene que hacer o antes de iniciar las labores o el primer día, máximo el primer día de trabajo, ¿no? de la persona que yo estoy empleando, ¿no? Entonces, esa entrega es obligatoria, ¿no? Esto es importante también: realizar no menos de 4 capacitaciones al año, ¿no? ¿Cuántas capacitaciones se realizan como mínimo? 4 capacitaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Al año. Pero es importante que también se realicen capacitaciones específicas, ¿no? Porque yo puedo saber por ejemplo, de IPRC, yo puedo saber qué es un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pero de repente yo laboro con una máquina SCOOP, ¿no? Esas máquinas que se utilizan bastante en minería, ¿no? En construcción. Entonces yo necesito también una capacitación de cómo manejar esa maquinaria, ¿no? Esas capacitaciones más específicas, ¿no? ¿Qué más acá? Van a brindar facilidades económicas y licencias con goce de haber, adjuntar el contrato de trabajo, la descripción y las recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Es importante que dentro del contrato de trabajo estén las recomendaciones respecto al puesto de trabajo, ¿no? A qué yo me voy a afrontar como trabajador, ¿no? Bueno, elaborar un mapa de riesgos, ¿no? Con la participación de la organización sindical. La formación y la capacitación, lo que dijimos, ¿no? Las capacitaciones no solo deben de ser capacitaciones generales, sino de acuerdo al trabajo en específico, ¿no? Y también cuando hayan, por ejemplo, cambios, ¿no? Por ejemplo, yo trabajaba con una máquina X y ahora tengo una máquina Y, ¿no? Y esta máquina Y es mucho más rápida, de repente ya no necesita el procedimiento extenso que yo realizaba, ¿no? Pero para una persona que ha trabajado durante 20 años con esa misma máquina va a ser un cambio importante, ¿no? Entonces vas a tener que capacitar a tu trabajador también en ese cambio. ¿Por qué? Porque eso también puede generar algún riesgo, ¿no? Algún peligro. Porque si yo no sé cómo manejar la máquina Y, entonces yo de repente la manejo mal y puedo tener algún accidente, ¿no? Entonces es importante, ¿no? Cuando haya cambios en tecnologías, ¿no? O cuando haya cambios en los equipos de trabajo. Y bueno, en general cualquier tipo de cambio. Programas de capacitación. Esto es básicamente teorías, ¿no? También que está en la ley las capacitaciones que tienen que ser impartidas por profesionales, ¿no? Tienen que ser evaluadas, ¿no? Eso me permite saber si mis trabajadores han prestado atención a lo que es la capacitación. Ahora, a veces se realizan exámenes a los trabajadores para evaluar cuál ha sido cuál es su conocimiento referente al tema en los que se les ha capacitado, ¿no? Pero eso no me va a asegurar de que mi trabajador siga los procedimientos de trabajo, ¿no? A veces ocurre en la práctica, ¿no? Que mi trabajador de repente puede sacar 20 en un examen, pero al momento del trabajo, ¿no? De la práctica, ya del trabajo en campo, no sigue los procedimientos de trabajo, no se coloca los EPPs adecuadamente, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no hay, de repente está la teoría, pero no está la práctica o no está concientizado, ¿no? Entonces, también se tiene que
verificar eso, ¿no? Eso es parte de la chamba, ¿no? De la persona que está supervisando eso, ¿no? Entonces es necesario también observar eso, porque sucede que a veces los trabajadores pueden tener una muy buena nota en esa capacitación, pero en práctica no realizan los procedimientos adecuados. ¿Qué más? Contar con materiales, documentos. Esto es algo general, bueno, no, algo general no, sino algo que es obvio, ¿no? Obviamente los trabajadores tienen que contar con materiales y documentos, ¿no? De trabajo. Se tiene que evaluar a los trabajadores, ¿no? Y bueno, adecuar las capacitaciones de acuerdo al tamaño de la organización y también a la naturaleza de las actividades y los riesgos. Los riesgos de cada organización van a ser muy diferentes, ¿no? No van a ser los mismos, ¿no? No voy a encontrar los mismos peligros en minería que de repente en un trabajo administrativo, en un trabajo en oficinas, ¿no? De repente trabajando en oficinas yo voy a encontrar más riesgos relacionados a lo que es la ergonomía, ¿no? Relacionados de repente a lo que es mi salud, pero en el caso de lo que es, por ejemplo, mi columna, ¿no? La posición en la que yo trabajo, ¿no? Pero en lo que es de repente minería, yo voy a estar expuesta a agentes químicos, agentes físicos, ¿no? De repente a más peligro, ¿no? Pero por eso las capacitaciones son diferentes, ¿no? Es importante documentar todo lo que tengan dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Y la documentación básica que se debe exhibir es la siguiente: lo que es la política, que ya hemos visto, ¿no? Los objetivos que están de acuerdo a lo que es la política, el reglamento interno, el IPRC, el mapa de riesgos, la planificación de la actividad preventiva y el programa anual de seguridad y salud en el trabajo. Vamos a ver de forma rápida cada uno. ¿Qué es el reglamento interno? La estructura mínima del reglamento interno, lo que ustedes ven acá, ¿no? Objetivos, alcances, liderazgo, ¿no? Compromisos, atribuciones. Todos estos puntos van a considerarse dentro de lo que es el reglamento interno, ¿no? Y bueno, ese reglamento interno obviamente tiene que ser de conocimiento de todos los trabajadores, ¿no? El reglamento interno está asociado más que todo a lo que es cómo es que se maneja la empresa, ¿no? Dentro de mi reglamento interno de repente está, puede estar no consumir alimentos durante las horas de trabajo, etcétera, ¿no? Son cosas más específicas, ¿no? Solo ya de la empresa, ¿no? Son medidas que ya toma la misma empresa, ¿no? Entonces, ahora, esta obligación se extiende a los trabajadores en régimen de interno, o sea, tanto el reglamento interno tiene que ser conocido no solo por los trabajadores, sino también por aquellos que trabajan con la modalidad de intermediación y con la modalidad de tercerización, ¿no? Por ejemplo, el vigilante que tengo, ¿no? Que trabaja que tiene un contrato por terceros, ¿no? De repente, ¿no? Entonces ellos también están sujetos a tener el reglamento interno, ¿no? Conocer el reglamento interno de la empresa. El mapa de riesgos, que es una herramienta para tomar decisiones, porque nos va a mostrar los riesgos, ¿no? Los riesgos de la empresa, ¿no? Las vulnerabilidades dentro de la empresa, ¿no? ¿Qué más? Bueno, es un instrumento donde vamos a ubicar geográficamente diversos aspectos, ¿no? En este caso lo que vamos a ubicar son los peligros, las amenazas, ¿no? Las vulnerabilidades. Un ejemplo de estos, ¿no? Ese es un ejemplo de mapa de riesgos, ¿no? Por ejemplo, a ver, ¿dónde? No, creo que no se puede ver bien. Por acá. Bueno, acá, por ejemplo, ¿no? Dice alta temperatura, ¿no? Alta temperatura. Yo tengo todo el plano de mi empresa, ¿no? Y estos son los símbolos, ¿no? Este símbolo me indica que en esa área de trabajo la temperatura es elevada, ¿no? Alta temperatura. Entonces, ¿en qué tengo este símbolo? Por ejemplo, acá, ¿no? Acá va a haber alta temperatura,
¿no? ¿Dónde más? Creo que nada más. Por ejemplo, electricidad, ¿no? ¿Dónde va a haber electricidad? Acá, en esta zona, en esta otra zona, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, como hay electricidad, de repente va a haber, los trabajadores van a estar expuestos a riesgos eléctricos, ¿no? Entonces, yo voy a establecer medidas adecuadas de acuerdo al área de trabajo, ¿no? Por eso es una herramienta que me va a servir para tomar decisiones, ¿no? Es un plano donde están todos los riesgos de la empresa, ¿no? Tanto lo que es electricidad, acá dice gases, ¿no? Gases, atrapado, ¿no? Atrapamiento, o sea, un riesgo de atrapamiento acá, altas temperaturas, etcétera, ¿no? Este es otro ejemplo, ¿no? Por ejemplo, acá hay riesgos de quemaduras. ¿En qué zona hay riesgo de quemadura? Creo que no se puede ver bien. Esto me parece. Otro, a ver, acá dice material inflamable. ¿Dónde hay material inflamable? Acá, en esta zona. Entonces acá yo voy a tener, en esta zona yo voy a tener alguna, o voy a implementar medidas, ¿no? Que me permitan evitar que estos riesgos se materialicen en accidentes. ¿Qué más? Planificación de la actividad preventiva. Algunos tienen la confusión cuando ven, y ya me han preguntado en esta parte de documentación, me dicen, ¿no? ¿Qué es la planificación de la actividad preventiva y qué es el programa anual de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Algunos piensan que el programa anual de seguridad y salud en el trabajo es todo un documento grande donde están los objetivos, ¿no? La introducción, la política, etcétera, etcétera, ¿no? Y en la planificación de la actividad preventiva no saben qué es, ¿no? Entonces, en realidad la planificación de la actividad preventiva es el documento, ¿no? El programa anual de seguridad y salud en el trabajo es una matriz que me va a indicar cuándo y en qué fechas, voy a realizar todo lo que he puesto en lo que es la planificación de la actividad preventiva. Para mejorar esta explicación, aquí está el concepto, ¿no? La planificación de la actividad preventiva es el plan anual de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? En el cual se indica qué hará y cómo hará la empresa para implementar las medidas de prevención. O sea, en mi planificación de actividad preventiva yo menciono qué es lo que voy a hacer y cómo es que voy a hacer para implementar todas las medidas de prevención de riesgos en materia de seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué? Porque recuerden que yo inicialmente tengo que hacer un I+C. O sea, el I+C es la estructura básica de todo mi sistema de gestión y en realidad de todo lo que es la seguridad y salud en el trabajo dentro de la empresa. El I+C es como la columna vertebral. Yo de ahí parto. De ahí parto para establecer mi sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, para establecer, si no es sistema de seguridad y salud en el trabajo, de todas formas, si yo quiero seguir la ley, ¿no? La ley de seguridad y salud en el trabajo, tengo que hacer un I+C, ¿no? Y en la ley también está la realización de la identificación de peligros, evaluación de riesgos y luego las medidas de control, ¿no? Una vez que establezco las medidas de control, entonces yo tengo que decir cómo voy a establecer, ¿no? Esas medidas de control, ¿no? Recuerdan que hicimos un ejemplo, ¿no? Con una máquina que producía ruido, ¿no? Entonces yo cómo voy a hacer para disminuir ese ruido, ¿no? ¿Qué medidas voy a hacer? Una de las medidas era la capacitación, ¿no? Una de las medidas era proporcionar equipos de protección auditivos, ¿no? Otra de las medidas era colocar ese aislamiento, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a hacer eso, no? ¿Cómo voy a capacitar? ¿Cuándo voy a capacitar? ¿Cuándo voy a comprar todos esos equipos de protección auditiva, ¿no? Entonces, eso va en la planificación de la actividad preventiva. Esa es la planificación de la actividad preventiva. ¿Qué es? Es un documento. Por ejemplo, es este documento, ¿no? Este es el índice del documento. Yo tengo un documento de ejemplo, ¿no? Si quieren, lo pueden pedir por la plataforma y para colgarlo y para que ustedes vean, ¿no? Un ejemplo de actividad preventiva. ¿Y qué es el Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo? Es una matriz, ¿no? Es donde se indica las actividades responsables y las fechas, o sea, cuándo, ¿no? Los que les mencioné, cuándo se van a realizar las actividades que se encuentran dentro del Plan de Seguridad de Salud en el Trabajo. El Programa Anual de Seguridad
el programa anual se realiza en un diagrama de Gantt. ¿Qué es un diagrama de Gantt? Es esto, ¿no? Identifico las tareas, ¿no? El peligro, las acciones que voy a tomar y finalmente las fechas, ¿no? En qué fecha voy a realizarlos. Bueno, cuando yo aplico un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, algo que no hemos mencionado y que es importante es realizar una evaluación inicial, ¿no? Una evaluación inicial es como la línea base de nuestro sistema, ¿no? ¿Cuál es la línea base? La línea base es como una evaluación de toda la situación, ¿no? La situación en la que nos encontremos, ¿no? En este caso, la situación con respecto a lo que es seguridad y salud, ¿no? Dentro de nuestros puestos de trabajo. Entonces yo tengo que evaluar primero cuál es la situación real de mi empresa, ¿no? Esa es la evaluación inicial, antes de hacer un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Está en la ley? Sí está en la ley. En la ley hay muchas cosas, pero tampoco es tan extensa, no es como, por ejemplo, la G050 sí es bastante extensa. ¿Por qué? Porque tiene especificaciones técnicas, ¿no? Incluso tiene anexos sobre los peligros específicos en lo que es construcción, etcétera, ¿no? En el caso de la ley no tiene muchas hojas, ¿no? Pero de repente acá puede parecer un poco extenso porque estamos viendo toda la ley y estamos especificando algunas cosas, ¿no? Estamos haciendo hincapié en algunas cosas. Bueno, y la evaluación inicial es primero, antes de tú hacer tu sistema de gestión, tienes que ver cómo estás en materia de seguridad y salud en el trabajo. Mi empresa realiza monitoreos, mi empresa realiza capacitaciones. ¿Cómo puedes hacer tu línea base? Lo que puedes hacer es, por ejemplo, ¿no? Yo trabajo en una empresa de construcción, ¿no? Entonces, mi empresa de construcción, recuerden que tiene que cumplir la ley 29783, su decreto supremo 005/2002 ¿Qué más tiene que cumplir? Si yo quiero implementar un sistema, tiene que cumplir la norma que elija. Por ejemplo, yo elegí la OSA 18001, entonces tiene que cumplir también la OSA 18001 y tiene que cumplir también la G050, ¿no? Las especificaciones en la G050, que es la norma sectorial para lo que es construcción. Entonces yo agarro todas las normas que tengo, las 3 en este caso, que de repente pueden ser más, y veo si cumple con cada, hago un cuadro, ¿no? Y veo si cumple con cada especificación de todas esas normas. Por ejemplo, la ley me dice que tengo que tener como mínimo 4 capacitaciones. ¿Tengo 4 capacitaciones? No tengo a lo mucho 12, entonces no cumplo, ¿no? Pongo una X de no cumplo. Tengo un comité de seguridad y salud en el trabajo. No tengo comité de seguridad y salud en el trabajo a pesar de que mi empresa tiene más de 20 trabajadores. Entonces le pongo una X, no cumplo, ¿no? Hago monitoreos, no hago monitoreos, ¿no? En la G050 hay especificaciones más exactas, ¿no? Cumplo con esas especificaciones, con algunas de repente sí, ¿no? Con otras no. Entonces todo eso yo evalúo y verifico qué cosas no cumplo. En base a lo que no cumplo, recién empiezo a hacer, considerando todo eso, mi sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Mis objetivos, empiezo a planear, empiezo a hacer mi per se, etcétera, ¿no? Entonces, es importante realizar una evaluación inicial. Esto lo encuentran dentro de la ley, dentro del decreto. Como les dije, no es tan extensa, así que la pueden leer. Bueno, evaluación del sistema de gestión de seguridad. Una vez que tú implementaste tu sistema, obviamente tienes que evaluarlo, ¿no? Tienes que ver cómo es que va, con el tiempo va a estar, si va a mejorar o, bueno, si va a cumplir con lo que con mi objetivo principal, ¿no? Obviamente yo, si quiero implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, es porque quiero disminuir la cantidad de accidentes, ¿no? Entonces, si yo al terminar el año he visto que mi cantidad de accidentes no ha disminuido, entonces algo malo pasa, ¿no? Entonces lo que hago es verificar eso y medir los resultados que he obtenido, ¿no? Entonces, si no funciona, entonces ¿cómo hacer para mejorar mi sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? ¿Qué he hecho mal? De repente he hecho mal mi línea base, ¿no? Sucede que a veces los empleadores, por no perjudicar a su empresa, ocultan, o las personas que trabajan, ¿no? En ciertas áreas, por no perjudicar esa área, ¿no? Ocultan cierta información, ¿no? Por ejemplo,
no, en mi área no hay ningún accidente mortal, ¿no? Pero de repente en esa área hay como 3 accidentes mortales al año, ¿no? Entonces ocultan esa información y no la mencionan. Entonces la línea base o la evaluación inicial está hecha, está mal hecha, ¿no? Entonces la línea base tiene que ser real, ¿no? De acuerdo a las condiciones de mi empresa. Y bueno, yo tengo que evaluar para mejorar continuamente. ¿Recuerdan el ciclo que vimos, no? Planificar, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Tú planificas primero tu sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Implementas tu sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Esa es la parte o la etapa de actuar. Verifica si te ha ido bien. Evalúas tu sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y en la parte de actuar ya viene lo que es la mejora continua, ¿no? Y tú vas mejorando cada año. Tú mejoras, ¿no? Bueno, la revisión del sistema se realiza por lo menos una vez al año, ¿no? Esto es para lo que es la mejora continua. Y bueno, esto es algo que lo pueden leer, ¿no? Esta parte de derechos y obligaciones de los trabajadores vamos a mencionar lo más importante, porque algunas cosas ya se sobreentiende, ¿no? Por ejemplo, el derecho, la obligación de un empleador es asegurar el bienestar de mi trabajador, ¿no? Eso ya se sobreentiende. Pero sí lo tienen, sí está en la ley, obviamente, para que no hayan esos vacíos, ¿no? Porque fácilmente mi empleador podría decir de que él no tiene el deber, no está especificado en la ley, y ocurre que a veces, por así decirlo, se lava las manos, ¿no? Entonces, tiene que estar bien especificado en la ley, pero en nuestro caso lo podemos explicar reduciendo esas cosas, ¿no? Esas cosas que ya se sobreentienden. Entonces, las obligaciones de mi empleador, obviamente, ¿no? Lo que les dije, asegurar la seguridad y salud de los trabajadores, ¿no? En todos los aspectos relacionados con las labores que cumplen. Practicar exámenes médicos antes, durante y al término de la relación laboral. Garantizar que las elecciones de los representantes se realizan a través de organizaciones sindicales y, en defecto, a través de elecciones democráticas, ¿no? O sea, que las elecciones sean democráticas. Garantizar el real y efectivo trabajo del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Garantizar oportuna y apropiada capacitación, ¿no? Y acá esto me parece bastante importante, la capacitación de los trabajadores. Y concientizarlos aparte, ¿no? Porque yo puedo capacitar a mis trabajadores, pero si no están concientizados, ellos no van a hacer nada, ¿no? Es como, por ejemplo, los tachos que ven en el Metropolitano, ¿no? O de repente los tachos que ustedes ven de diferentes colores, ¿no? Uno para plásticos, otro para papeles, otro para vidrios, ¿no? La gente bota los papeles en el tacho de papeles, bota las botellas de plástico en el tacho de botellas de plástico. No hay en el contenedor de papeles hay plástico, hay residuos orgánicos, hay de todo, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente no tiene una conciencia ambiental. Es lo mismo, si mis trabajadores no tienen esa conciencia de prevención de riesgos, no van a hacerlo en la práctica. Entonces yo también tengo que concientizar a mis trabajadores. Y bueno, esto es lo mismo, ¿no? Al momento de la contratación, cualquiera sea la modalidad de trabajador. Esta es la capacitación y entrenamiento en seguridad y salud en el centro del puesto de trabajo o función específica, tal como señala a continuación. Al momento de la contratación, tengo que capacitar a mi trabajador, ¿no? En la actividad que va a realizar. Durante el desempeño de la labor también, ¿no? Tiene que haber una capacitación constante. Y cuando se produzcan cambios, ¿no? Lo que les dije, ¿no? De repente una persona trabajaba durante 20 años con una maquinaria y se la cambian esa maquinaria por una maquinaria mucho más innovadora, mucho más actualizada, ¿no? Pero esta persona que de repente tiene 60 años y ha trabajado 20 años con esta misma máquina, para esa persona va a ser un cambio radical, ¿no? De repente. Entonces yo tengo que capacitarlo a mi trabajador, capacitar al trabajador, ¿no? O de repente hay un nuevo proceso, ¿no? Dentro de la empresa y capacitar a mis trabajadores, ¿no? Bueno, esto también, ¿no? Considerar las competencias profesionales del trabajador, ¿no? Al momento de asignar las labores. Informar sobre los riesgos del trabajo, ¿no? Es importante.
prevenir durante la ejecución de una labor, ¿no? Prevención, capacitación nuevamente, prever la exposición a los agentes dentro del centro de trabajo, ¿no? Y bueno, esto es casi lo mismo, ¿no? Proporcionar a los trabajadores EPPs adecuados, ¿no? Ahora, en este punto hay que resaltar que los trabajadores también tienen que participar en la elección de EPPs, ¿no? Porque ocurre que a veces los trabajadores no participan y sucede que los EPPs no están adecuados a las proporciones de estos trabajadores. Entonces, es importante también hacerlos participar. Con respecto a los derechos y obligaciones de los trabajadores, tienen derecho a comunicarse libremente con los inspectores de trabajo, ¿no? A informarse también, a usar adecuadamente, bueno, ese es el deber, ¿no? Usar adecuadamente los EPPs, ¿no? Someterse a exámenes médicos, participar en los organismos, en las capacitaciones y otras actividades dentro de la empresa. Ahora, en caso de que, por ejemplo, ¿no? Se apreciase, ¿no? alguna observancia de las normas de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? O sea, no se cumpla con alguna norma de seguridad y salud en el trabajo, la inspección del trabajo va a remitir al Ministerio Público, ¿no? El inspector de trabajo, o sea, el inspector va a remitir esas observaciones al Ministerio Público. Y bueno, todo lo que se ha encontrado, ¿no? Inicialmente cuando se hace una inspección, o sea, cuando se hace una inspección a tu empresa por primera vez, generalmente solo te observan nada más. Pero cuando ya lo hacen por segunda vez y ven que tú has cometido el mismo error, ahí es cuando te llega la penalidad, ¿no? Porque si tú eres una empresa nueva, no conoces, en un primer momento tú no tienes ni idea de repente, ¿no? De lo que es seguridad y salud en el trabajo, y puedes adecuarte, puedes empezar con las observaciones que te da el fiscalizador, puedes volver a empezar y en base a eso implementar, ¿no? Ya lo que es la seguridad, un sistema de gestión, o empezar a implementar ya de a poco, ¿no? Las medidas de prevención dentro de tu empresa. Pero cuando ya viene el fiscalizador por segunda vez, ahí está el problema, ¿no? Ahí sí tienes que ahí sí hay una penalidad, ya no te observan más. Ahora, cuando ocurre algo, algún accidente, ¿no? Alguna infracción de las normas, ¿no? De seguridad y salud en el trabajo, quien tiene la responsabilidad es el empleador. Eso resáltenlo, porque a veces sucede de que cuando hay algún accidente culpan al trabajador o culpan al supervisor, ¿no? Así haya sido alguna falta o falla del supervisor, siempre la penalidad cae o recae sobre el empleador, siempre va a recaer sobre el empleador, a menos de que, por ejemplo, se haya dado por alguna inobservancia a las medidas de seguridad y salud en el trabajo por parte de los trabajadores, ¿no? Pero recuerden que por encima de eso está lo que es la Constitución política, y en la Constitución política nos dice que cuando hay ambigüedad, en resumen, ¿no? Cuando hay ambigüedad, la palabra del trabajador es la que pesa más, ¿no? El testimonio del trabajador es el que es más considerado, ¿no? Es el que se considera mucho más que el del empleador, ¿no? Entonces el empleador en realidad es el que debería de asumir, ¿no? Esa penalidad. ¿Ocurre en la práctica así? No ocurre. A veces se le echa la culpa al trabajador y se lo despide. ¿Por qué? Porque no saben estas normas, ¿no? No saben cuáles son los derechos, cuáles son sus obligaciones, ¿no? Y aparte también porque imagínense, ¿no? Pelearse con una empresa grande, ¿no? Por ejemplo, con Antamina, no sé. Si vas a juicio, obviamente te va a ganar, ¿no? Entonces es difícil. Lo que ocurre, ¿no? En práctica no es lo mismo que la teoría, ¿no? Con el tiempo ya de repente se mejorará, ¿no? La situación de lo que es
seguridad y salud en el trabajo, ¿no? En el Perú, en otros países, en Latinoamérica, ¿no? Ahora, otro punto importante dentro de lo que es la ley es informar sobre los accidentes y enfermedades ocupacionales, ¿no? A ver, la información en materia de accidentes, o sea, la información que nosotros tenemos en lo que es accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, incidentes peligrosos, debe permitir, uno, prevenir los accidentes y los daños de la salud, reforzar las distintas actividades nacionales de recolección de datos. Esta información va para otros organismos, ¿no? Dependiendo de qué es lo que de qué tipo de accidente ha sido, qué tipo de daño, ¿no? Entonces, pero lo importante es que esta información me va a ayudar a prevenir los accidentes y los daños a la salud, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo tengo varias áreas de trabajo y al final del año veo que, por ejemplo, tengo área A, B, C, ¿no? En la área A he tenido 3 accidentes, en la área B he tenido 2 accidentes y en la área C he tenido un accidente, pero ese accidente ha sido mortal, ¿no? ¿Cuál área tengo que priorizar? Obviamente el área C, ¿no? Porque en el área C ha habido un accidente mortal. Entonces el accidente mortal es de mayor prioridad. Entonces yo, cuando tengo mi información de accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales, yo puedo también tomar decisiones, ¿no? Tomar ciertas medidas de control de acuerdo a la prioridad de cada área. Entonces la información me permite eso, ¿no? Esto es lo más importante, ¿no? Prevenir los accidentes y los daños a la salud, establecer principios generales y procedimientos para el registro y notificación de los accidentes de trabajo. Ahora, este registro existe para conocer la realidad de la seguridad y salud, pero a nivel ya nacional, ¿no? Hay un manual que siempre sale, me parece que, bueno, es del Ministerio de Trabajo, parece, y cada año registran cuántos accidentes han habido, cuántos incidentes, cuántas enfermedades ocupacionales, de acuerdo a cada sector, ¿no? Construcción, minería, ¿no? Industria, por lo general, industria, minería y construcción, construcción son los que tienen una cantidad mayor, ¿no? Con respecto a los otros sectores, como por ejemplo hotelería, ¿no? Etcétera. Y bueno, esas estadísticas nos sirven, ¿no? Para saber en qué hemos mejorado, si hemos mejorado o no. Igual que cualquier otra estadística, ¿no? Por ejemplo, estadística de mortalidad, de natalidad, ¿no? De migración, igual que esas estadísticas. La inspección del trabajo, obviamente hay una inspección, ¿no? El sistema de inspección nos dice que, por ejemplo, las micro, pequeñas y medianas empresas, o sea, las MIPES, así como las empresas y entidades en general que no realizan actividades de alto riesgo, llevarán registros y formatos simplificados. Estos registros se llevarán por separado o en un solo libro físico o registro electrónico, ¿no? O sea, ya se considera no solo a las grandes empresas, sino también a las micro, pequeñas y medianas empresas, ¿no? Esto es importante. Y bueno, en lo que es otra modificación importante es que ya se va a considerar lo que es el servicio de tercerización, o sea, la ley, por ejemplo, ¿no? El empleador, al momento de implementar las normas de seguridad y salud en el trabajo, no solo va a implementarlas para proteger la salud y la integridad de sus trabajadores, de sus propios trabajadores, sino también en el caso de que estos trabajadores sean, por ejemplo, se hayan contratado por la modalidad de tercerización, ¿no? O sea, también la implementación de estas medidas va a tener que considerar también aquellos trabajadores que están contratados por esa modalidad de tercerización, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Yo tengo mi empresa, pero para cuidar mi empresa, ¿no? Para proteger mi empresa, contrato a un vigilante, pero con un servicio por tercero, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
Entonces mis medidas de prevención, de seguridad y salud en el trabajo no solo van a estar dedicadas a proteger la vida de mis trabajadores normales, ¿no? Sino también a proteger la vida de ese miembro de seguridad, ¿no? Esa persona, ese vigilante, ¿no? Entonces eso es, ¿no? Exámenes médicos, hubo un debate, ¿no?, sobre los exámenes médicos, porque decía que los exámenes médicos eran muy constantes y podría, al contrario, ¿no?, en lugar de servir como herramienta, ¿no?, para verificar cómo está la salud del trabajador, podría darse el caso de que como al realizarles un examen médico completo, ellos también se les va a hacer ¿no?, radiografías, etcétera. Entonces la exposición a esa radiación era mucho más perjudicial, ¿no?, para los trabajadores, no iba a perjudicar mucho más a los trabajadores. Entonces por eso se debatió eso, ¿no?, de que si los exámenes médicos deberían de ser tan así muy constantes, ¿no?, o no, porque al fin y al cabo, si tú estás sometido a muchos exámenes, ¿no?, que dentro de ellos lo que es la exposición, ¿no?, a rayos X, ¿no?, al momento de hacer las radiografías, entonces iba a ser más perjudicial, ¿no?, porque te estaba sometiendo a varias a una exposición constante de radiación, ¿no?, por los rayos X, porque se sometían a lo que son estas, ¿no?, radiografías. Entonces hubo un debate y bueno, lo que se quedó es en esta modificación que estos exámenes médicos iban a ser cada 2 años, ¿no?, salvo que se traten de actividades de alto riesgo, ¿no?, en cuyos casos los exámenes se iban a realizar al ingreso, durante y al término, o sea, antes, durante y al finalizar el contrato laboral. ¿Qué más? Bueno, acá la responsabilidad penal del empleador sucede que cuando, por ejemplo, ¿no?, el empleador, como ya hemos dicho, ¿no?, cuando hay alguna observancia de alguna norma, ¿no?, cuando no se cumpla con una norma dentro de lo que es la ley, con algún artículo de la ley, del decreto supremo, ¿no?, y por primera vez puede ser de repente te observan, ¿no?, pero cuando ya no se cumple por segunda vez, ¿no?, una vez que ya te han observado, ahí es cuando llega la penalidad, ¿no? Ahora, la penalidad, ¿para quién llega? Para el trabajador, no llega para el empleador, no llega para el trabajador ni para el supervisor, a pesar de que haya sido una falla de repente del trabajador o de repente haya sido una falla del supervisor, igual es para el empleador, ¿no? Ahora, ¿por qué? Porque recuerden que el empleador tiene el deber, ¿no?, de proteger a sus trabajadores, ¿no? Entonces, antes las penalidades, los años que se les daba, o sea, por incumplimiento, eran mayores, pero ya con esta modificación se van a disminuir, ¿no? Se va a rebajar por ejemplo, ¿no?, cuando acá dice para imputar responsabilidad penal al representante del empleador será necesario acreditar intencionalidad dolosa y haber sido requerido previamente. Bueno, acá no dice, ¿no?, acá no dice eso, pero me parece que acá sí, cuando se producen, cuando se causa la muerte o se producen lesiones graves, ¿no?, o sea, si de repente yo no he cumplido, mi empresa no ha cumplido con una norma, y por no cumplir con esa norma, mi trabajador ha tenido un accidente mortal. En caso de que haya tenido un accidente mortal, entonces la penalidad va para mí, ¿no? Entonces la pena antes era de 10 años, pero luego se disminuyó de 6 a 8 años, ¿no?, en casos de lesiones o muerte. No, perdón, en caso de muerte, 8 años, ¿no? Entonces, antes era 10 años y con la modificación ya se disminuyó esa pena, ¿no? Esa pena se disminuyó a 8 años, ¿no? En caso de lesiones son 6 años, ¿no? Antes era 8 años. Entonces,
En síntesis, qué es la modificación qué se modifica en este caso? Se modifica la penalidad, ¿no? Que recae sobre el empleador al incumplir una norma, ¿no? Y bueno, otra cosa más que nos dice que se va a excluir la responsabilidad penal del empleador en caso de que la lesión se haya producido por alguna inobservancia de parte del trabajador. O sea, si ha sido la culpa del trabajador, ¿no? Pero recuerden que por constitución política nosotros tenemos que hay un artículo que nos menciona que en caso de ambigüedad siempre el testimonio, ¿no?, de mi trabajador va a pesar más. Entonces, no, en cualquier caso, en realidad, mi empleador tendría la penalidad, no mi trabajador, ¿no? Pero no, eso no ocurre en la práctica, ¿no? Generalmente lo que se hace es culpar al trabajador y bueno, ¿no?, despedir al trabajador. Y bueno, las multas, ¿no?, que es una SUNAFIL, el 35%, durante 3 años la SUNAFIL aplicará como multa máxima el 35% de la que corresponda en cada caso, ¿no? En caso de subsanación no se aplicarán multas, ¿no? Lo que pasa es que antes estos porcentajes eran mayores, ¿no? Luego se reducen, creo, me parece. O sea, lo que sucede es que cuando salió la ley, las penalidades eran de muchos UITs, de varios UITs, ¿no? Las penalidades eran grandes, ¿no? Porque cuando se inició con este gobierno, ¿no?, que ya está terminando, inicialmente se querían cambiar las cosas, ¿no? Se planteó lo que era la ley, se promulgó la ley, se promulgó el reglamento, ¿no? Y las multas eran grandes, pero ¿qué pasó? Que las empresas empezaron a quejarse, ¿no? Empezaron a quejarse y empezaron a decir que eso les perjudicaba, ¿no? Que las multas eran muchos UITs para esas penas, ¿no? Y entonces las penas empezaron a reducir, ¿no? Si ustedes ven toda la parte de lo que es la SUNAFIL, lo que es las UITs, cómo ha evolucionado eso, antes por la penalidad era mucho mayor, ¿no?, a la que ahora hay, ¿no? Luego se redujo mucho, ya por 2013, 2013, ¿no? Se redujo mucho, al punto de que ya empezaron otros organismos a decir, ¿no?, de que las penas eran muy pequeñas, considerando las empresas, ¿no?, la cantidad de ingresos que tenían las empresas. Entonces las penalidades empezaron a aumentar, ¿no? Pero ya no son tan grandes como las que inicialmente habían, ¿no? Antes, en un inicio, las penalidades eran de bastantes UITs, ahora no, se ha reducido, pero ya no es tan pequeña como era entre el 2012, 2013 más o menos, ¿no?, que se redujo bastante. Pero ya, bueno, ya se tiene al menos no es una penalidad mínima, ¿no? Obviamente es por eso que las empresas buscan cumplir con la normativa, ¿no? Porque la empresa siempre busca ganar, no busca perder. Entonces, obviamente no va a querer perder dinero por las multas, ¿no? Lo equivocado de ese pensamiento es que en realidad al aplicar estas normas, ¿no?, al aplicar lo que es la prevención de riesgos dentro de una empresa, no solo te va a reducir costos en penalidades, sino también te va a reducir costos porque tu empresa, la visión de la empresa va a mejorar, ¿no? Vas a tener menos accidentes, por lo tanto menos personas, menos reducción del personal, ¿no? Menos recursos perdidos, ¿no? Menos personal desmotivado, ¿no? Una empresa que tiene a su personal motivado trabaja con mucho mejor rendimiento, ¿no? Y al final los beneficios son para la empresa. Entonces, eso es lo último que nos tocaría ver en lo que es normas nacionales, ¿no? Es lo básico. Si ustedes quieren ver las normas sectoriales, ¿no?, de todas formas lo podemos poner dentro de lo que es la plataforma, ¿no?, para que lo revisen, pero como
de seguro son, ustedes provienen de distintos sectores, no sé de qué sectores, en qué sectores trabajarán, pero lo básico que tienen que saber es la ley, ¿no? La ley 29783 y su decreto supremo 005-2012 ¿no? Y algunas especificaciones que se han hecho, ¿no? Y que también de repente se van a nombrar durante las otras sesiones, porque obviamente todo lo que es la práctica en lo que es seguridad y salud en el trabajo está en base a un marco normativo, ¿no? ¿Por qué? Porque estas son nuestras reglas de juego, ¿no? Las que nos van a permitir saber cómo es que vamos a proceder, ¿no? Dentro de lo que es la empresa, ¿no? Y bueno, eso sería el final de esta sesión. No vamos a continuar con las otras sesiones en otra oportunidad.